Pues vale, el otro día terminamos de ver algunos ejemplos de lógica formal. Os subí al aula virtual los que estaban hechos y uno más para que lo vayáis haciendo, y os pondré alguno más en el siguiente bloque de problemas, que por cierto tenéis para entregar, os recuerdo. Y hablé de las estrategias de resolución, de la prueba por refutación, que consistía en añadir al conjunto de cláusulas que tenemos la negación de lo que pretendemos probar e ir resolviendo entre ellas como se pudiera para llegar a contradicción. Hay algunas estrategias aconsejables y otras posibilidades son simplemente ir resolviendo lo que podamos con todo lo que podamos hasta que lleguemos a la cláusula vacía, que era la contradicción. Bien, esto es una posibilidad de razonamiento, efectivamente, pero para un número realmente grande de proposiciones la cosa no resulta práctica. El algoritmo generalmente se vuelve de tamaño exponencial con el número de cláusulas. Hay algunas, por ejemplo, la estrategia de entrada lineal, que sí es de coste computacional lineal con el número de cláusulas, pero que os recuerdo no era completa, con lo cual no te garantizaba llevar a la contradicción, etcétera. Y aparte, son bastante rígidos en el sentido de que les pasa lo mismo que le pasa a Prolog, y ya lo visteis en primero, y era que tú escribes el programa con las cláusulas y esas son las cláusulas que hay. Todo lo que puedas razonar a partir de ahí, de acuerdo, pero las nuevas cláusulas que vas generando no las puedes añadir, y eso limita bastante. Si el razonamiento es completo, en teoría no lo limita, pero en la práctica sí, por el problema del coste del tiempo que llevarías de encontrar la contradicción. Así que sería bueno razonar un poco menos formalmente, pero más efectivamente, de tal modo que al final llegáramos a lo que queremos llegar con mayor rapidez y con más eficiencia, y de un modo un poco más parecido a cómo razona los humanos, o en particular los expertos humanos sobre un campo, que es de esto de lo que se trata. Entonces, vamos a ver una forma alternativa a lo que había, a lo que hemos visto ahora, el razonamiento por resolución, y es que la dificultad y la poca flexibilidad del razonamiento por refutación exigían buscar otros métodos que, aunque no sean completos, sean más simples y permitan una cadena de razonamiento más larga, básicamente incorporando el nuevo conocimiento que vamos adquiriendo. El intento más exitoso son los sistemas de hechos y reglas. Esto se usó muchísimo, muchísimo, sobre todo en los años final de los 70, los 80, hasta principios de los 90, y hoy parece que se haya parado un poco, pero en realidad es que están incorporadas por debajo de muchos programas que ejecutan el razonamiento relativamente complejo. No se ve, pero está por ahí debajo el motor de razonamiento haciendo cosas de este estilo. Esencialmente, un sistema de hechos y reglas es lo siguiente. Primero, una base de hechos, que son proposiciones o predicados atómicos que se saben ciertos. Todo lo que tú sepas acerca de aquello que pretende razonar, lo expresas en una cláusula, en un predicado, y lo pones en una especie de base de datos, que para entendernos viene a ser como la memoria, donde tú vas poniendo hechos, ¿vale? Esto es lo que se sabe acerca del problema. Ahora veremos luego cómo se pone ese conocimiento, ¿eh? A continuación, esto depende, naturalmente, y eso también lo recalcaré luego, depende del dominio. El dominio es digamos, el ámbito de conocimiento en el que tú estás resolviendo un problema. Ahora, en algunos ejemplos y sistemas expertos, hablaremos de que un ámbito de conocimiento es, por ejemplo, la aplicación de terapia antibiótica a ciertas enfermedades. Entonces, ¿qué saben los médicos sobre eso? Vale, pues a ver, exprésamelo y pónmelo como una serie de hechos que yo pueda guardar. Entonces, el dominio es un ámbito de conocimiento normalmente restringido, donde tú codificas conocimiento especializado acerca de aquello. A continuación, esto naturalmente depende de cada dominio y, por tanto, hay que hacerlo expresamente para cada dominio que tú estés intentando codificar. Y sí, el proyector ha dado efectivamente señalita de cambiar la lámpara, y la verdad es que le va haciendo falta. A ver, luego un conjunto de reglas de producción que lo que van a hacer es generar o producir más hechos ciertos a partir de la base de hechos y de los hechos producidos. O sea, a partir de aquí yo voy a coger las reglas de producción y voy generando más hechos.
y los voy incorporando a la base de datos. Ahora veremos cómo. Y finalmente necesitamos también un intérprete, o sea, el motor de inferencia que decide qué regla tiene que aplicarse. O sea, de entre todas las reglas que es posible aplicar ahora para generar más hechos, ¿cuál me conviene aplicar? Esto es un poquito equivalente a lo que vimos en la clase anterior de qué dos proposiciones me conviene coger para reducir y sacar una nueva. Y ahí os dije que entraba un poco la intuición, la idea de por dónde tenías que ir y tal. Aquí esto se supone que debería ser automático, y entonces vamos a ver cómo se puede hacer para escoger una regla que funcione y que nos dé no solo más hechos, porque eso es fácil, que luego sean útiles para seguir razonando, que es lo importante. A ver, en la práctica, ¿esto cómo se hace de verdad? Los hechos se representan en lo que se llama la memoria de trabajo. La memoria de trabajo o working memory es como una base de datos, pero efímera. O sea, tú pones ahí las cosas y luego las cosas se van borrando o quitando. O sea, no es como... Bueno, en una base de datos también puedes añadir y quitar cosas, naturalmente. Pero me refiero a que todo está en memoria y en un momento dado tú puedes añadir un nuevo hecho, quitar un hecho que ya estaba, cambiar un hecho que ya estaba, etcétera. Hay algunos hechos que son inmutables, que se ponen desde el principio y ahí siguen hasta el final, ¿vale? Efímera, ¿qué quiere decir? Los hechos cambian conforme va razonando, aunque no necesariamente todos. Hay algunos hechos conocidos que son parte del dominio de definición, que son parte de lo que de verdad tú sabes de aquello, y eso lo pones desde el principio y ahí lo marcas como inmutable. Pero en general, los demás hechos que te vas encontrando pueden ir cambiando. En estos sistemas la regla tiene la forma P implica, bueno, P, esta flecha Q, que suele leerse como P implica Q, ¿vale? O bien, si P, entonces Q. P es una o más condiciones. O sea, si un montón de condiciones te lleva a una conclusión que es Q. Y Q es o bien una aserción, es decir, una proposición que se declara como cierta y se incorpora, o bien una acción, algo que cambia la memoria de trabajo. Por ejemplo, tú tenías en la memoria de trabajo, ahora vamos a ver una cierta propiedad con un cierto valor, pues le cambias el valor. ¿Vale? O sea, puedes cambiar algo de lo que hay en la memoria de trabajo, puedes añadir una nueva proposición completamente nueva a la memoria de trabajo, e incluso si esto controlase, por ejemplo, un robot, puede realizar una acción sobre el mundo real. Por ejemplo, moverse hacia adelante o cosas así. ¿Cómo se interpreta esto de aquí? Bueno, hay dos posibles interpretaciones de esto, que es, si P se cumple, o es cierta, P es, ya os he dicho, una o más condiciones. Entonces, si P se cumple, si las condiciones que hay ahí en P se cumplen o son ciertas, entonces añadimos a la memoria de trabajo el hecho de que Q se cumple o de que Q es cierta. ¿Esto qué significa? Que afirmar P te lleva a afirmar Q. Pero también podemos ver otra interpretación, que es, para que se cumpla Q, que es el objetivo, deben cumplirse cada uno de los objetivos P. Claro, si yo tengo una implicación, ¿qué pasa? Que para que se cumpla la conclusión, tengo que cumplir cada una de las premisas. Todas. Esto no es lo mismo. Bueno, sí es lo mismo desde el punto de vista lógico. ¿Vale? Son lógicamente equivalentes. Desde el punto de vista de... Me refiero al tipo de razonamiento lógico que hemos estado haciendo hasta ahora. Desde ahí son lógicamente equivalentes. Pero no funcionalmente. Es decir, en la forma en que vamos a resolver esto, no da igual resolver de una manera que de otra. ¿Bien? Funcionalmente, operativamente, como queráis, me refiero a la hora de aplicar todo esto para resolver. No da igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tomamos la afirmación de afirmar P, entonces se afirma Q, se llama razonamiento dirigido por los datos. Razonamiento hacia adelante o encadenamiento directo. O sea, yo tengo una regla que sé, si A, B, C, D, entonces F. ¿Qué hago? Busco entre todos los hechos que tengo,
busco una regla donde estén A, B, C y D y se cumplan. Y digo, vale, de acuerdo, he encontrado esa regla, la encajo y llevo la conclusión y la incorporo. ¿Vale? Sí. No. Q solo puede, sí. Pregunta a vuestro compañero para los de casa que si P son varias condiciones, he dicho efectivamente, si Q, no, Q solo puede ser una, ¿vale? Podría ser más de una unida con un AND, pero en todo caso, en ese caso, lo que pasa es que en realidad tienes dos reglas. O sea, si tienes si no sé qué, entonces A y B, eso es si no sé qué, entonces A, y otra regla, si no sé qué, entonces B. Pones dos y ya está. Y unidas por un OR no se puede, o no se debe porque no va a funcionar. ¿Vale? Entonces, afirmar P son varias y tal, y afirmar Q. Y ahora podemos ir hacia atrás también. Podemos decir, vale, yo quiero demostrar esto. ¿Esto está en la conclusión de alguna regla? Sí, está en la conclusión de esta regla de aquí. Vale. Para que fuera cierto, ¿qué tendría que pasar? Pues que todas las premisas de la regla se cumplieran. Pues nada, me voy a cada premisa de la regla y hago lo mismo. ¿Es un hecho? Vale, perfecto. No. ¿Es la conclusión de otra regla? Sí. Pues, ¿vale? De atrás adelante, o sea, de la conclusión hacia atrás. Esto es razonamiento hacia atrás o razonamiento inverso, si lo preferís. Aquí iríamos de las premisas a la conclusión. Y aquí de la conclusión hacia más que hacia las premisas. Y habrá que ir verificando una por una que se cumplan. ¿Cómo se cumplen? Pues se cumplen porque son hechos y las conocemos, o se cumplen porque a su vez son conclusiones de reglas que también tendrán sus hechos y los iremos intentando hacer cumplir. Bueno, ¿qué razonamiento se usa? Pues en un mismo sistema es posible usar ambos tipos de razonamiento, sin inconveniente, ¿eh? Algunos sistemas son orientados al razonamiento hacia adelante, otros orientados al razonamiento hacia atrás y otros hacen las dos cosas. Incluso lenguajes como Prolog, que son por su naturaleza de razonamiento hacia atrás, ¿vale? Tú pones algo, recordad en Prolog que era una cláusula, dos puntos, tal, y aquí ponías, ¿vale? Entonces, ¿qué hacías? Para que se cumpliera esto, intentabas que se cumpliera cada una de ellas. Para que se cumpliera, buscabas otra regla que la tuviera aquí y seguías, y así sucesivamente. Entonces eso era hacia atrás. Pero también se puede escribir programas Prolog para hacer razonamiento hacia adelante o lo que sea, cambiando un poco el motor de inferencia. Bueno, pues ahora, ejemplos particulares de sistemas de hechos y reglas. Los sistemas de producción. Los sistemas de producción son un ejemplo, un caso particular de sistema de hechos y reglas que enfatizan el razonamiento hacia adelante. O sea, vamos de las premisas a la conclusión, de los datos, de lo que sabemos, hacia lo que podemos deducir. Pero entonces podemos deducir muchas cosas, ¿no? Seguramente. Y a lo mejor no todas nos interesan. Pues bueno, efectivamente así es, y entonces habrá que tener estrategias para que nos lleven hacia lo que nos interesa. Porque aquí, recordad, aquí partíamos de lo que nos interesa y vamos buscando si era verdad o no. Aquí es al revés, partimos de lo que sabemos y vamos buscando a ver si encontramos lo que nos interesa. Entre ellos, las reglas que se conocen como producciones son la forma prioritaria para representar el conocimiento. Estos sistemas se materializaron al final en forma de sistemas expertos que tuvieron muchísimo éxito en los años 80 sobre todo. Y el nombre alude a que codifican, me he dejado aquí una N, codifican conocimiento de un área del saber muy concreta y generalmente muy específica. Así como en la lógica formal tú podías meter cualquier cosa que te apeteciera, aquí la idea era, de hecho se llaman sistemas expertos, porque comenzaban con una fase que se llamaba la extracción de conocimiento, y que consistían en coger a un experto en aquello, concretamente, por ejemplo, hay uno que se llama MySyn, que ahora lo veremos un poquito, que es para recomendación de terapia con antibióticos. Entonces se cogía a médicos expertos en aquello y se les preguntaba lo que sabían acerca de aquello y se trataba de escribir aquello en forma de reglas. A ver cómo. Entonces ibas escribiendo muchas reglas y tal, pero solo en ese dominio particularmente restringido. Otro que se llamó Prospector era para recomendar lugares de prospección geológica en búsqueda de minerales. De hecho, MySyn, ahora os lo comentaré, es un experimento mitad de universidad, mitad de hospital, de una persona que era médico y a la vez sabio, y bueno, se pusieron a ello en combinación con una universidad también. Prospector también nació como un proyecto universitario, pero luego vieron que funcionaba tan bien que cerraron, montaron una empresa y se hicieron de oro.
buscando localización de minerales en eso, donde tenías que hacer la prospección para poder encontrar más fácilmente, de acuerdo a prospecciones que ya habías hecho, o a datos del terreno, a datos geológicos del terreno, etcétera. O sea, preguntando a geólogos, pues se hacía la base de hechos. Este también, R1XCON, era para configurar sistemas informáticos complejos. De hecho, todos los ordenadores eran caros y raros. Tenía uno quien lo tenía y era un ordenador enorme donde toda la gente se conectaba por terminales y tal. Bueno, enorme para aquel tiempo, claro. La gente se conectaba por terminales y tal. Luego tenían un montón de periféricos, un montón de entradas, pantallas, salidas, no sé qué. Y aquello, como además nadie entendía mucho de aquello, salvo el que lo había hecho, era bastante difícil de configurar. Entonces hicieron un sistema de hechos y reglas para configurarlo apropiadamente a los requerimientos del cliente, porque los ordenadores se encargaba una gran empresa, una universidad o lo que sea, a medida, y entonces iban y te lo instalaban. Esto, ya digo, es al principio de los años 80 y pico. Ya era tan complicado que hicieron esto para configurarlo. Bueno, ¿qué idea básica tienen los sistemas de producción? La memoria de trabajo, que ya os lo he dicho, era como una base de datos, pero volátil, que yo voy pudiendo cambiar y quitar y poner las cosas a medida que avanzo. Y una regla de producción funcionaba con la forma if condiciones, then acciones. ¿Vale? Condiciones. Un conjunto de test de comprobaciones sobre el estado actual de la working memory. O sea, yo tengo cosas puestas en la working memory. Y voy viendo si las condiciones se cumplen de acuerdo al estado actual de la memoria de trabajo. Y si se cumplen, entonces puedo ejecutar una o más acciones, que son alteraciones de la memoria de trabajo. ¿Vale? Cuando he dicho una o más, quiere decir que las podía ejecutar una y otra y otra. Entonces es como si fueran con un AND, que eso os he dicho que sí se podía poner en la conclusión. O sea, si yo tengo acciones que decir acción 1, acción 2, acción 3, pues es lo mismo que tener varias reglas que digan si todas las condiciones, acción 1, si todas las condiciones, acción 2. Y así las voy ejecutando todas. Pero lo que no puedo tener es un OR, porque si tuviera aquí un OR, acción 1 o acción 2, ¿qué hacemos? Si se cumplen las condiciones, ¿cuál de las dos ejecuto? ¿O cuál de las dos añado a la base de hechos? No lo sé. Puedo añadir una de ellas, pero luego resulta que la que era verdadera era la otra. Entonces, cuidado con esto porque no se puede, por tanto, poner aquí un OR en la conclusión. ¿Cómo funcionaban todas estas cosas? Mediante un ciclo de operación que iba constantemente dando vueltas. Primero, la primera parte era reconocer, que es generar lo que se llama el conjunto conflicto. El conjunto conflicto es el conjunto de todas las reglas cuyas acciones son satisfechas por el estado actual de la working memory. Entonces, compruebo. Imaginemos que todas las condiciones se satisfacen para la regla 1. Pero también hay otra regla, la regla 3, que la satisface. Y otra regla, la regla 7, que también se cumplen todas. Entonces, esas tres reglas estarían en lo que se llama el conjunto conflicto. Puedo aplicar cualquiera de ellas. De acuerdo al estado actual de la memoria de trabajo, las tres me valen. Y por tanto, esas condiciones hay que mirarlas en el estado actual. La segunda parte, entonces, es resolver, que es determinar cuál de las reglas del conjunto conflicto se aplican. Y eso ahora lo veremos cómo se hace. Hay que escoger una y aplicarla. Si son más de una, claro. Y si es una sola, bueno, si es una sola no hay caso. Es la que hay, no tienes dónde elegir, la aplicas. Y si no es ninguna. Si no es ninguna, has llegado a un punto muerto. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Pues necesariamente, ¿cómo lo resolveríais? ¿Se os ocurre alguna idea para...? No tengo ninguna regla que aplicar. En el estado actual de la memoria de trabajo. No. Tú tienes hechos. Y con esos hechos, ninguna regla se cumple. Claro, esperas... Bueno, pero es que modificación aquí, quien modifica son precisamente las reglas mediante sus acciones. Claro, ¿y cómo va a cambiar el estado? Dice vuestro compañero, ¿qué haces si no tienes ninguna? Pues esperas al estado de que el estado de la memoria de abajo cambie para que haya alguna. ¿Y cómo va a cambiar? Pues no va a cambiar a través de las reglas, claro, a través de las acciones de las reglas, porque no tienes ninguna regla que disparar. Se dice a veces disparar la regla, o shatter rule en la literatura en inglés. Entonces, ¿qué haces? Pues no tienes más remedio que pararte y decirle al usuario ya, interactuar, diciéndole que has llegado a punto muerto, que no tiene suficiente conocimiento, y entonces generalmente muchos sistemas expertos disparaban una pregunta. Voy a coger la regla a la que le falta solo una condición, por ejemplo, si es que hay alguna, y entonces preguntar al usuario.
me falta esta condición, ¿se cumple o no? Y si el usuario lo sabe, te contesta sí o no y tiras para adelante con esa regla y así sucesivamente, ¿vale? Si no lo sabe, pues es que entonces simplemente el usuario no ha introducido conocimiento suficiente como para seguir sacando conclusiones, punto. Búscate expertos mejores o mete más hechos o... Entonces reconoces, resuelves, determinas cuál es, la aplicas y luego actúas, es decir, efectúas los cambios en la working memory dados por las acciones. Y así, mientras el conjunto conflicto no esté vacío, es decir, mientras tenga reglas que pueda seguir resolviendo. Cuando el conjunto conflicto está vacío, o le preguntas al usuario, o simplemente ya habrás llegado a introducir en la working memory la conclusión a la que querías llegar. Es decir, ya has deducido, al final tendrás a lo mejor una regla ahí que te dice, dele al paciente el antibiótico no sé qué. O haga su prospección en las coordenadas no sé cuántos con tal profundidad, en el sistema geológico. ¿Vale? O sea que cuando llegas a la conclusión que quieres o cuando ya no puedes seguir deduciendo, pues ahí tienes que parar. ¿Cómo es la memoria de trabajo? La memoria de trabajo en general contiene elementos en ella que se llaman Working Memory Elements o WME. Cada elemento, Working Memory Element, de la memoria de trabajo es de esta forma. Un tipo y después atributo, valor, atributo, valor, atributo, valor. Compares atributo, valor, todos los que quieras. Además, esas cosas se programaban en Lisp entonces. Y la inmensa mayoría. Cuando empezaron esto, todavía no existía Prolog. Luego empezaron a programarlos también en Prolog, a la vez que en Lisp, dependiendo en Europa se tendía más al Prolog y en Estados Unidos más al Lisp. Empezaron a programar estas cosas así y por eso aparece como valores en listas. Entonces, por ejemplo, el tipo persona. Entonces tiene atributo edad con valor 27, ciudad Valencia. Ciudad de residencia con valor Valencia. Tipo estudiante. Atributo nombre, valor José Pérez. Atributo asignatura, valor sistemas inteligentes. Atributo matrícula, valor segunda. Y así sucesivamente todas las que quieras. Todos los atributos y valores que quieras poner. Eso sí, siempre por pares, ¿eh? Tienes que poner un atributo y un valor, un atributo y un valor. De modo que el número de elementos de esta lista siempre es impar. Par es atributo valor más el tipo que está aquí delante. El tipo del objeto. Esto se interpreta en forma de predicado lógico, se interpretaría como un cuantificador existencial. O sea, cuando tú tienes un elemento de la working memory así, lo que estás diciendo es que existe un individuo X que es del tipo dado, tipo, y tiene el atributo 1, X tiene el atributo 1 con ese valor, X tiene también el atributo 2 con ese valor, X también tiene el atributo N con ese valor. O sea, los predicados son tiene el atributo no sé qué, ¿vale? Esto sería, este predicado de aquí sería, por ejemplo, nombre. Nombre, X José Pérez. Nombre o asignatura, X sistemas inteligentes. Matrícula, X2, y así. Y aquí tendríamos estudiante X. El individuo X no se menciona explícitamente en la regla. En la regla, vamos a ver, en el Working Memory Element. Se supone que eso denota a un individuo concreto como resultado del cuantificador existencial. El orden de los atributos, por supuesto, no es relevante. Les puedes poner el orden que quieras y lo reconoce como lo mismo. O sea, igual da en qué orden estén. Cuando tú le preguntas por un atributo de un objeto, pues te lo da y ya está. En el lado izquierdo, entonces el lado izquierdo de cada regla, este lado de aquí, son condiciones sobre esto afirmadas o negadas. Y se testean de modo conjunto, o sea, deben verificarse todas las afirmadas y no verificarse todas las negadas. La condición es de la forma tipo atributo 1 especificación, atributo 2 especificación, etcétera, etcétera. O sea, tú aquí pones un atributo y un cierto valor y ves a ver si hay alguien en la base de datos, en la working memory, que efectivamente para ese atributo tiene ese valor y para este atributo tiene este valor y para este atributo tiene este valor. Un detalle. Condición. No necesariamente debe contener todos los atributos de ese objeto. No necesariamente. Por ejemplo, podrías tener
estudiante, matrícula 2 y cerrar. ¿Vale? Entonces eso cuando se cumpliría, cuando hubiera algún estudiante que estuviera en segunda matrícula, no importa de qué asignatura. O sea que los que no se mencionan explícitamente, se entiende que cualquiera los podrá cumplir, no hay ningún valor particular. O sea, tú lo que pides es que se cumpla, que haya alguien, exista alguno que tenga ese atributo con ese valor, ya está. Cuando pones varias, entonces sí, entonces se exige que haya alguien que tenga ese primer atributo con ese valor y el segundo con ese valor y el tercero con ese valor, ¿vale? No sé qué. Ahora bien, pero todos los que estén deben cumplirse, eso sí. O sea que si pones varios pares atributo-valor, debe haber un individuo que los tenga todos con ese valor. Y luego, especificaciones de esta forma. Un átomo, una constante, vamos a ver, ¿qué podemos hacer para un átomo, una constante literal, una expresión evaluable encerrada entre corchetes? Esto luego también tiene variables, ahora lo vamos a ver con un ejemplito. Una variable, un test encerrado entre llaves y luego la combinación de especificaciones. ¿Vale? Eso aquí, en la especificación, podemos poner cualquier cosa. Esto es, por ejemplo, un átomo, pues, asignatura, el átomo sistemas inteligentes, que es una constante. Un átomo es una constante, vaya, una expresión literal o numérica. También podría ser una expresión evaluable, que quiere decir, evalúa lo que pone, la expresión que pone aquí, y mira si hay alguien en la base de datos, que en la working memory, que la tiene. Para evaluar, lógicamente, quiere decir que tendrá alguna variable, que llegará ahí con un valor y entonces tú la miras, ¿vale? Se transformará entonces con un valor en una constante y toda. O bien una variable, ¿vale? Que quiere decir cualquiera. Si pones una variable es que encaje en cualquier valor y entonces la variable toma el valor. O bien un test encerrado entre llaves o bien una combinación. Bueno, a ver, ejemplos. Persona, edad n+4, ocupación x, donde las variables n y x deben haberse instanciado en el momento en que compruebes esta especificación. O bien, no, persona, edad, esto entre llaves os he dicho que era un test. Quiere decir, el valor de este tiene que ser mayor que 6 y menor que 23. Entonces, si no existe la working memory, ¿por qué no? Porque lo he puesto aquí, ¿vale? Si no existe la working memory, ninguna persona con edad entre 6 y 23, entonces esto podría cumplirse. Aquí, si existe la working memory, una persona con edad n+4 y ocupación x, donde n y x habrán venido con valores cuando vas a probar esto. Bueno, en ocupación x podría haber venido sin valor e instanciarse. Aquí no, nunca. Si pones esto, ¿vale? En particular, con expresiones, las variables que intervengan lógicamente siempre deben venir instanciadas. Vale. La regla podrá aplicarse si para cada condición afirmada hay un elemento de la working memory cuyos valores la satisfagan. Tú tienes aquí, recordad, if. Tienes muchas de estas, ¿vale? 1, 2, 3 y tal, ¿vale? Pues entonces, para cada una de ellas, tiene que esté afirmada, tiene que haber un elemento en la working memory, tiene que haber un working memory element que la cumpla, otro working memory element que la cumpla. Y así, ¿vale? Y además, para cada condición negada, si tú aquí tienes una condición negada, no debe haber ningún working memory element que la cumpla. Si hay alguno, VMEN, que cumple la condición, entonces esto no. ¿Vale? Más cosas, no. Y ahora acciones. Aquí teníamos el lado izquierdo.
Y ahora el lado derecho. Acciones. Las acciones pueden ser de tres tipos. Add elemento, donde elemento es un elemento de la working memory de la forma tipo atributo valor o con más pares atributo valor, que simplemente se añade a la memoria de trabajo. O sea, coges un VME, pum, y lo pones ahí. Y en esto es diferente de, por ejemplo, lenguajes como Prolog, que ya sabéis que tenían desde el principio especificadas las cláusulas, salvo que hicieras assert o retract, pero entonces te está saltando la lógica de razonamiento. Aquí se la saltan sin problemas. Todo lo que sabes, esto es oportunista, todo lo que sabes, adelante. Entonces, add añade el elemento a la memoria de trabajo, que a partir de ahí pasa a ser un elemento más de la working memory y puede servir para disparar más reglas. Otra posibilidad es remove índice, donde índice indica el número de VME de la regla que se está aplicando y lo elimina de la memoria de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? A ver, esto quiere decir, tú tienes, por ejemplo, if, y aquí tienes un elemento de la working memory, 1, VME 2, tienes todos los que tengas. Then, ¿vale? Por ejemplo, si haces remove 2, quiere decir que este elemento de aquí lo quitas. ¿Vale? El numerito te dice el orden en las premisas de aquella premisa que ha dejado de ser válida. Esto, lógicamente, quiero decir, en lógica formal pura es extraño, ¿eh? Si algo es bueno, es bueno. O sea, si tú has deducido de esto que era verdad, que lo que se sigue también es verdad, pues por el hecho de que hayas deducido eso, no deja de ser verdadero lo anterior. Aquí, cuidado, sí. Aquí sí, ¿eh? Puede ser que si se cumplen todas esas cosas, entonces haces algo. Y al hacer algo, en realidad cambias el mundo. Es algo así como un robot, por ejemplo, que dijera, si no sé qué, si, vamos a ver, si estoy en tal posición y veo tal marca a la derecha y veo tal marca a la izquierda y no sé qué, sé que estoy delante de una puerta. Entonces abre la puerta. Bueno, y una de las condiciones sea, y la puerta está cerrada. La conclusión, abre la puerta. Entonces el robot va y abre la puerta, pero hay que quitar de las condiciones el hecho de que la puerta estuviera cerrada porque ya no lo está. ¿Mm? O sea que esto, más que afirmaciones lógicas, son afirmaciones sobre el estado del mundo. Entonces tenemos add y remove. Y también tenemos modify, que es lo mismo, con un índice que indica cuál de las premisas tienes que tocar, coges ese atributo y se lo cambias a este valor. O sea, no retiras o quitas una entera, sino que exclusivamente un cierto de esa le cambia ese valor. Aquí en ejemplo sería, por ejemplo, si tuvieras puerta abierta, harías un remove. Pero si tuvieras puerta con valor abierta o cerrada, entonces cogerías y harías un modify de puerta y valor estado cerrada. Bueno, pues ejemplo, si dice estudiante, nombre X, then add. Esto lo que viene a decir es, si alguien está introducido en la working memory como un estudiante, también debería estarlo como una persona. Entonces, automáticamente que encuentres un estudiante con nombre X, añade también que existe una persona con nombre X. Bien, un ejemplo de programita tonto de estos, de juguete, para ordenar tres bloques, tienes tres bloques numerados por orden de tamaño. Has de colocarlos numerando cada uno por orden de su tamaño. El mayor debe estar en el lugar 1, el mediano en el lugar 2 y el menor en el lugar 3. La working memory inicial. En la working memory inicial tenéis una entidad que es contador, que tiene el atributo índice con valor 1. Tienes tres entidades de tipo bloque, o sea, existe un bloque tal que nombre XA y tamaño X10 y lugar X mesa. Entonces tienes el bloque con atributo nombre, valor A, atributo tamaño, valor 10, atributo lugar, valor mesa, y así sucesivamente. O sea que tienes tres bloques que están sobre la mesa de distintos tamaños. Ahora tenemos dos reglas de producción, esta y esta de aquí. Reglas de producción. If se cumple que existe algún bloque que está en lugar mesa, que el nombre es n y que el tamaño es s, donde n y s son variables que se van a instanciar a los valores que cumplan esto de aquí. O sea, voy a buscar un working memory element que cumpla esto, lo voy a pegar y lo voy a instanciar. También debe cumplirse que no bloque, lugar, mesa y tamaño mayor que s. Cuidado, esto es un test. Aquí la variable debe venir instanciada, pero es que ya venía instanciada
de arriba. Aquí las condiciones se comprueban en orden de arriba abajo. Y por tanto, las variables que se han instanciado ya se han instanciado para las que vienen detrás. Y luego, no bloque lugar mano. Entonces, modify 1, ¿vale? Te vas aquí y lo cambiarás. Vamos a seguirle la traza y ahora lo veréis. Y ahora hay otra regla que dice, if bloque lugar mano y contador índice i, entonces modify en 1, en esta de aquí, el lugar de mano lo cambias a i, y en la 2, el índice de i lo cambias a i+1. Esto es una expresión que también se evalúa porque i ya viene instanciada de aquí. Bueno, viene instanciada de aquí exactamente, perdón. ¿Vale? Instancia. Bueno, y aquí también se usa ese valor. Vale, vamos a ver, ¿cómo trazaríamos esto? Tal como estamos, ¿qué se cumple en la memoria de trabajo en este momento? Bueno, se cumple todo lo que hay ahí, las tres condiciones, vale, pero ¿se puede aplicar alguna regla, que es el asunto? ¿Cuál y cómo? A ver, ¿qué? Vamos a ver, la primera regla, vamos a ver si se puede, antes que nada, la segunda regla se puede aplicar. No, ¿por qué? Porque de entrada esta condición no se cumple. No hay ninguna instancia en la Working Memory Element que sea un bloque y cuyo lugar sea mano. En los tres el lugar es mesa. Así que ya de entrada esto no se cumple y por tanto esta regla no es aplicable. Esta regla de aquí es aplicable. A ver, bloque, lugar mesa, sí. Nombre n, pues nombre a y tamaño s. Se cumpliría con este elemento de la Working Memory, dándole a nombre el valor a y a s el valor 10. Ahora nos venimos aquí a la segunda. ¿Cómo que no? Sí, el orden de los atributos es irrelevante, recordadlo. Siempre tiene que haber par, atributo, valor, pero el orden en que aparezca el par, atributo, valor es irrelevante. O sea, no es una lista en realidad, es como una tabla. O sea, tú tienes este objeto que tiene todas estas propiedades, cada una con su valor, en ningún orden particular. Entonces, si aparece, vale, tienes lugar mesa, pues bien, tienes tres elementos de la Working Memory que cumplen esto. Entonces, vamos a suponer que instanciamos al primero. Entonces, tendríamos S instanciada a 10. Y ahora nos dice, no existe un bloque tal que lugar mesa y tamaño sea mayor que, en este caso, mayor que 10. ¿Esto se cumple? Sí que se cumple. Esto de aquí sí que se cumple. Ese lo habíamos instanciado a 10. Y ahora observamos que la siguiente se cumple para 30 y 20. Y como está negada, no me vale. Por tanto, esta regla no se cumple. Cuidado, no se cumple con la primera instanciación. Vale, vamos a intentar otro elemento de la Working Memory. Vamos a intentar instanciar a bloque nombre B tamaño 30. Nos vamos aquí. No existe un bloque tal que lugar y tamaño mayor que 30. No existe ninguno que sea mayor que 30. Existe uno de 10 y uno de 20. Luego esto también se cumple. Y luego no existe ningún bloque lugar mano. ¿Existe algún bloque con lugar mano? No. Luego esto también se cumple. Luego para n igual a c, n igual a b y s 30, hemos conseguido cumplir la regla. Todas las condiciones de la regla. Podéis probar ahora a instanciar con el tercero también y veréis que no se cumpliría. Ojo, hemos de probar con todas las posibilidades, Me refiero a que una regla se puede disparar para diferentes combinaciones de elementos de la Working Memory. En este caso solo hay una posibilidad de disparo en la regla, que es instanciar el primer elemento a este elemento de la Working Memory. Esta condición, instanciarla aquí, es la única posibilidad de que se cumpla. Fijaros que hay condiciones de salvaguarda aquí debajo precisamente para evitar que se cumpla con más. Es decir, para restringir el alcance de la regla, porque si no vamos a tener una explosión combinatoria enseguida.
Hay que poner las reglas suficientemente específicas como para no ir generando y generando y generando conclusiones, pero también suficientemente restrictivas, ¿vale? Quiero decir, suficientemente específicas, pero también suficientemente amplias, porque si no te puedes quedar sin reglas que aplicar. Bueno, si se cumplen todas estas y se cumplen, ¿qué hacemos? Modify 1, este 1, ojo. 1, 2, 3, ¿eh? Quiere decir que al elemento de la working memory que había instanciado en 1, le vas a modificar el lugar, con lo cual, ¿qué pasa? Que esto de aquí pasa a mano. Pero solo en el pre. Claro, porque es el que había instanciado. O sea, esto recuerda que ya está instanciado. No puedes modificar una working memory con variables libres. Eso no tiene sentido. Tienes que tener un elemento de la working memory ya instanciado con las variables instanciadas y a ese concretamente vas y le cambias el lugar a mano. Entonces, ¿cómo nos queda ahora después del primer ciclo de aplicación la memoria de trabajo? Nos queda con cambios. Ay, perdón. El único cambio es que esto ha pasado a ser mano. Bien. Ahora, ¿qué regla se puede aplicar? Vamos a ver. ¿Se puede aplicar esta? No, no se puede aplicar esta porque, claro, ¿vale? No hay ninguno que cumpliera efectivamente. Ahora este ya está. Entonces, ¿qué haces? Vas a aplicar la regla segunda. ¿Hay un bloque lugar mano? Sí, este de aquí. Y no existe ningún otro. Por tanto, necesariamente debe aplicarse a este bloque concreto. Os he dicho, no era necesario que estén todos. Cuando no están todos los pares atributo-valor, se entiende que vale cualquier atributo y cualquier valor que pueda tener. Por tanto, simplemente con que exista algún bloque, todos los bloques que estén en lugar mano van a cumplir esto. En este caso solo hay el elemento este de aquí. Y ahora, contador índice i. ¿Tenemos esto? ¿Cómo que no? Lo tenemos, ¿vale? Y ahora entonces i pasa a ser el valor 1. Entonces esto i se instancia al valor 1. Vale, hemos cumplido esta regla, la aplicamos. Modify 1 lugar i. O sea, esto de aquí, ¿qué hacemos? Lo volvemos a modificar. Lugar 1. Y ahora, modify 2. ¿Qué hacemos? Esto lo volvemos a modificar y ahora lo hacemos a i más 1. Y bien instanciada, esto se puede realizar, i más 1 pasa a ser 2. ¿De acuerdo? Vale. Vuelta al siguiente ciclo. Buscar regla. Ahora, ¿qué regla podemos aplicar? Ahora podemos aplicar la 1, pero ¿con qué instanciación? Ahí. ¿Vale? Esto es step 1. Y ahora el 2. Paso 2. Bloque, nombre C, tamaño tal, lugar mesa, ¿vale? Y ahora no existe ninguno que esté en la mesa y que tenga tamaño mayor. Existe uno que tiene tamaño mayor, pero recordad, ya no está en la mesa, está en el lugar 1, que lo habíamos cambiado. ¿Veis esto en la diferencia del razonamiento lógico? Que de repente cambias las reglas de juego a mitad parte. Bueno, las reglas no, pero que de alguna manera te cambia esa situación y con eso ya continúas razonando de otra manera distinta. Entonces ahora el que instancia aquí es el B, es el C. ¿Vale? Ahora instancia esto con NC y S20. Y entonces, ¿qué hacemos? Modificamos 1 y ahora, ¿qué hacemos? Esto lo ponemos en mano. ¿Qué regla se aplica ahora? Ahora la segunda. Ya no se puede volver a aplicar la primera, tenemos que aplicar la segunda. ¿Hay un bloque lugar mano? Sí. Ay, perdón. Era este el que hemos cambiado. Era ese. ¿Hay un bloque lugar mano? Sí, el C. Contador, índice. Recordad que la I, ahora el índice es 2. Ahora la I vale 2. Modificamos esto y este lugar. Ahora ya lo ponemos en lugar 2,
y el índice lo cambiamos, ¿vale? Y de 2 pasa a 3. Y ahora ya podéis imaginar lo que pasa. Con índice 3 volvemos otra vez por tercera vez a aplicar esto y ahora ya paso 3. Aplicamos aquí y ahora ¿qué ocurre? Ahora se instanciará, n se instanciará a A, S se instanciará a 10 y entonces pasamos por aquí, modificamos esto y a partir de aquí esto pasa al lugar 3, este índice se instancia con 3 y pasa a valer 4. Y hemos acabado. Y ahora ya no se puede aplicar ninguna regla. Pero al no poder aplicar ninguna regla, da lo mismo porque ya hemos hecho lo que queríamos, que es, ¿cómo nos queda la working memory? Contador índice 4, bloque nombre A tamaño 10, lugar 3, nombre B tamaño 30, lugar 1, nombre C tamaño 20, lugar 2. O sea que están ordenados cada uno en su sitio. Y fijaos que no depende del 10, 20, 30. Cualesquiera números que hubiéramos puesto aquí los habría ordenado también. O sea que esto es un muy singular y extraño algoritmo de ordenación, si bien lo miramos. Disculpa, es aparatoso, dices. ¿De verdad hace falta todo esto para ordenar números? No. Pero cuando tienes montones y montones de reglas y montones de hechos, entonces ya sí que la cosa... Por cierto, ¿vais a hacer la tercera práctica que la empezáis? No. La semana que viene es la segunda. La tercera es un sistema de hechos y reglas. ¿Vale? Preguntaba a alguien algo por ahí, me parece. A ver, que había una... Sí, pregunta. En el chat pregunta a alguien. César Suárez. Vale. Sí, el Modify lo que hace es... Dice que no entiende cómo funciona el Modify. Vamos a ver, el Modify lo que hace es cambiar el elemento de la working memory a que se refiere en la premisa. Por ejemplo, cuando dice aquí Modify 1, tú estas premisas las tienes numeradas implícitamente como premisa 1, premisa 2 y premisa 3. Y aquí también premisa 1 y premisa 2. Lo que hace el Modify 1 es, se va a la premisa 1 con el valor con que haya instanciado en ese momento, es decir, n y s tal como se hayan encajado, y al elemento de la working memory que haya hecho saltar esa premisa, le cambia su lugar a mano. Por eso aquí, al principio, ¿qué es lo que hace? Lo primero de todo, el lugar mesa lo cambia al lugar mano. Y a partir de ahí sigue. ¿Vale? O sea que este numerito de aquí lo que significa es el orden, dentro del orden de las premisas, cuál es la que tienes que tocar. Puedes poner, como ves, varios modifies. Por ejemplo, aquí se modifica esta y luego se modifica también esta de aquí. Y lo que se modifica al modificar es la working memory. O sea, lo que tenías aquí almacenado. ¿Vale? Evidentemente, lógicamente el número que pones en modify tiene que ser un número entre 1 y el número de premisas, porque si no sería error de sintaxis. Y eso ya te lo nota inmediatamente el intérprete de reglas. De hecho, cuando hagáis la práctica, el intérprete de reglas os lo notará. Por ejemplo, si ponéis no sé qué, está usted intentando modificar una regla que no existe, o una premisa que no existe. O al modificar, por ejemplo, que esa premisa no fuera, o sea, no tuviera el valor lugar, o sea, no tuviera el atributo lugar. No tendría sentido tampoco. Quieres modificar algo en un elemento de la working memory que no tiene ese atributo, eso tampoco tiene sentido, también es un error. ¿Vale? O sea, se supone que uno escribe las reglas con lógica. Bueno. Otro ejemplito. ¿Cuántos días tiene un año? 365, ¿no? Cuidado. Depende de si es bisiesto y porque entonces tiene 366, pero no siempre, porque no sé si sabéis que los años múltiplos de 100 aunque no son bisiestos. Y sin embargo, si son múltiplos de 400, sí. O sea, los que acaban en 00 pues son múltiplos de 400, entonces sí tienen 366 días. Pero si acaban en 00 pero no son múltiplos de 400, entonces no son bisiestos, tienen 365, pese a ser múltiplos de 4. Esto es para ajustes del calendario, para que la rotación de la Tierra pues encaje perfectamente, ¿vale? Y de vez en cuando se añade también el leap second o décimas de segundo, cada cierto número de años se añaden unas décimas de segundo porque la Tierra va ralentizando levísimamente su rotación.
O sea que la oficina de hora universal y tal, que se encarga de estas cosas, cada cierto tiempo modifica levemente los relojes atómicos patrón para cambiar un poquito la cosa, porque si no nos pasaría como pasó en 1528, creo recordar, que un día era 10 de octubre y al día siguiente se decretó en toda la cristiandad, el Papa decretó que era 21 de octubre. ¿Por qué? Porque se habían perdido 10 días respecto al calendario astronómico y no había otra manera que hacer una cosa así, porque no habían añadido los segundos que tocaban. O también en el antiguo Egipto, que les pasó que un escriba se quejaba de que el invierno caía en verano y viceversa porque no habían añadido el año las horas que faltaban del año bisiesto. En fin, con todas estas historias, al final lo que se trata es de averiguar cuántos días. Entonces, regla 1. La regla 1 es averiguar días año n, ¿vale? Entonces yo empiezo introduciendo en la working memory inicial simplemente una que diga averiguar días año y le doy un valor. Por ejemplo, averiguar días año 1987. Y lo lanzo. Entonces, vamos a ver, ¿qué regla encajará al principio? Solamente la primera. ¿Por qué? Porque lo único que tienes en la working memory es un averiguar días año. Y no tienes un año no sé qué, la entidad de año con estos atributos no la tienes. Así que de momento solo te encaja esta. Bien, la aplicamos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, remove 1. ¿Eso para qué se hace? Para que de encajarte y entonces ya pasen a lanzarse las demás. Pero tienes que añadir algo para que puedan lanzarse, claro, porque si no, no podrían lanzarse. Y entonces lo que haces es lo siguiente, añades una entidad a la working memory que dice, es una entidad de tipo año, que tiene propiedad M4. La propiedad de M4 es el valor de n módulo 4. O sea, el resto de la división del año por 4. Luego tiene la propiedad M100, recordad que esto es atributo, valor, atributo, valor. Pues el atributo M100, por ejemplo, va a tener como propiedad n módulo 100, que es el resto de la división por 100. ¿Vale? Y luego la propiedad M400, que va a tener como atributo n módulo 400, el resto de la división por 400. Por ejemplo, 1987. ¿Aquí qué tendríamos? Aquí tendríamos M4. Tendríamos un año. M4 tendría 3, ¿vale? El resto de la división por 100, M100 tendría 87 y M400, 1600, M400 tendría 387. ¿Vale? Esto sería con n igual, por ejemplo, a 1987. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué regla se aplicaría aquí entonces? If año M400, 0. No, esta no vale. Segunda regla, regla 3. Si año M100, 0. Pues no, tampoco vale. Regla R4. Año M4, 0. Y M100, no sé qué. Nada, tampoco vale. Y ahora, año M4, distinto de 0, que este es el caso. Vale, esa sí que se aplica. Entonces, se quita 1, ¿vale? Y se añade, tiene días 365. ¿Qué pasa? Que 1987 tiene, por tanto, 365 días. Vamos a coger otro año un poco más raro, por ejemplo, 2004. ¿Vale? N igual a 2004. Entonces, ¿qué tendríamos? Aquí, ¿qué tendríamos? M4, ¿qué valor tendríamos aquí? En 2004 tendríamos, nada más añadir, M4, el n módulo 4 tendría 0. 2004 es divisible entre 4. M módulo 100 tendría, M100 tendría 4. Y ahora M400 tendría 404. No, a ver, al dividir entre 400, 2000 es 0, no, también tendría un 4, claro, porque 2000, sí, 2000 es divisible entre 400, ¿vale? Y me queda el resto 4. Vale, ¿qué regla aplicamos? M400, 0, no, no es el caso. Regla 2, M100, 0, no, no es el caso. Y ahora M4, 0 y M100 distinto de 0. Esta sí que la cumple. Entonces tiene días 366, era bisiesto. ¿Vale? Probad con otros años y veréis que con esto también funciona exactamente igual. Es fácil de ver. ¿Vale?
Sí, bueno, eso fue, creo recordar que fue a partir de la reforma del calendario en 1580 y tal, que dijeron que para que no volviera a pasar esto, iríamos añadiendo aproximadamente. Luego ya cuando tenemos relojes atómicos precisos, decidieron que en vez de hacer estas cosas raras, cada, no sé qué, si son 5 años o algo así, creo que se añaden décimas de segundo, que prácticamente no se nota. Bueno, pues eso ya más se va modificando también un poco con la rotación de la Tierra, que depende de otras cosas. Bueno, pues nada, esto es para que veáis cómo funcionaría un sistema de producción de estos así sencillito. Estos son ejemplos de juguete, desde luego. Ejemplos grandes, ahora veremos algo con MySyn. Bueno, bueno, son las 10, vamos a dejar hasta las 10 y 2, vamos a dejar hasta las 10 y 5 y continúo con esto. Por cierto, voy a terminar ya con la parte esta de este tema y os subí anoche la siguiente parte, la última, que es larga. Vale. Sí, te voy a mandar el trazado. De hecho, te voy a mandar por correo 2TXT con el trazado entero. Te digo que digas en cada paso del algoritmo. El conjunto open vale esto. El conjunto closed vale esto. Vale, o sea, tengo que... Vale, Sí, tienes que trazar para que se vea por dónde va la cosa. O sea, y cada una de estas tengo que decir... Tienes que Estos decir, están abiertos, estos están cerrados. están cerrados. Ahora, el menor es este. Por tanto, este entra en abiertos y sale de cerrados. O entra en cerrados y sale de abiertos. Cosas así. Y se queda así. ¿Vale? De acuerdo.
pues vamos a continuar con los sistemas de producción. Quedan dos aspectos que son la resolución de conflictos y la eficiencia. La resolución de conflictos consiste en estos ejemplitos de juguete que hemos hecho, solo había una regla que se pudiera aplicar en cada momento, por lo cual el conjunto conflicto era un conjunto de un elemento y no debería llamársele de hecho conjunto conflicto, puesto que si solo tiene un elemento no hay ninguna discusión ni conflicto posible. Esa es la regla que se tiene que aplicar y punto. Pero sobre todo cuando vayáis a hacer la práctica, que es para mover un robot bombero que se mueve en un mundo simulado y tal, y que tiene sensores que ven el exterior y tal, ven el mundo, y de acuerdo con eso pues van actuando. Entonces ahí tendrás varias posibilidades de aplicación de una regla. ¿Qué podemos hacer? Pues vosotros lo solucionaréis mediante la introducción de estados, pero en general, en este tipo de sistemas que funcionan sin estados, ¿cómo se elige cuál es la regla que hay que aplicar si hay varias posibles? Hay varios criterios posibles para hacerlo. Uno es el orden de presentación. Es decir, el que escribe este programa en forma de hechos y reglas, escribe las reglas teniendo en cuenta que las que prefiere que se apliquen antes, las escribe antes. Entonces, directamente, el sistema va, regla 1, regla 2, regla 3, va por orden, ¿vale? Y la primera que ve que se puede aplicar, directamente la aplica. Eso es el orden de presentación. Lógicamente, para eso uno tiene que tener muy claro cómo escribe las reglas y no siempre es fácil ver cuál convendría en cada momento. En sistemas con muchísimos hechos no es nada fácil. Luego, otras posibilidades son basarse en la especificidad. O sea, la regla con mayor número de condiciones en su lado izquierdo es la que se aplica. De todas las que tenemos posibles, la regla con mayor número de condiciones. ¿Por qué se llama especificidad? Porque va a buscar elementos en la working memory que cumplan cada vez más condiciones, o sea, que sean más específicos. Por tanto, normalmente encontrará menos elementos en la working memory que cumplan aquello. Eso es cuando vamos a una solución concreta, que sabemos que es la buena. Y lo que queremos es encontrarla del modo más directo posible. Otro criterio es el criterio de novedad. Usa los elementos de la working memory más recientemente añadidos a la memoria. Ya veis que aquí había, bueno, aquí no lo hemos usado, pero había add, sí, bueno, sí que había adds, había removes y tal. Bueno, pues el add, ¿qué hace? Añade un nuevo conocimiento. Entonces se supone que como ese conocimiento ha sido deducido, ¿vale? Será más valioso que el conocimiento que tú tenías al principio. Así que vale la pena intentar usar aquellas reglas que lo usen. O sea, ¿qué reglas usan los elementos de la working memory que se han puesto recientemente? Que han sido puestos en el último ciclo. Esto es la idea, es llevarte por un camino de razonamiento. Inmediatamente que tú deduces algo, ese algo, úsalo, intenta usarlo para deducir más cosas. Inmediatamente que deduces más cosas, intenta usarlas lo antes posible. ¿Vale? Pero esta, por ejemplo, es la contraria. La regla usada hace más ciclos. ¿Esto para qué es? Esto es para estar seguro de que no te pierdes por un camino que no te lleva a ninguna parte. ¿Vale? Voy deduciendo aquí, pero al final llego a que no era lo que yo quería. Entonces, para evitar eso, voy siempre intentando usar las reglas que hace más tiempo que no he usado. Esto es contradictorio, esto es, digamos, novedad, esto es lo más nuevo y lo menos nuevo, ¿vale? ¿Y cuál de las dos quiero usar? Pues depende de tu particular sistema. Luego, otra es el criterio de variedad, que no se use la misma regla para el mismo valor de las variables. Es decir, la misma instancia de la regla. Que esto puede ocurrir, ¿eh? Tú has usado un elemento de la working memory y te ha encajado una regla. Y ahora no lo has quitado de la working memory porque a lo mejor sigue siendo cierto y vuelves a usar esa regla y vuelves a usarla varias veces, ¿eh? Entonces, muchas veces eso no es conveniente. Normalmente se intenta usar otras reglas. O bien usar cada par regla working memory una sola vez. O sea, este elemento de la working memory, vale, lo acabo de usar, pero con otra regla. ¿Vale? Pues si lo puedo usar, lo he usado en la regla 1 y ahora lo puedo usar en la regla 3, pues lo uso en la 3, antes que volver a usarlo en la 1. ¿Cómo hay que aplicar estos criterios? Pues no hay ninguna regla fija para hacerlo y depende de cada sistema concreto. Hubo dos implementaciones famosas de los sistemas de hechos y reglas que fueron OPS5 y SOAR. En OPS5, por ejemplo, los criterios eran lo siguiente: descartar instancias de reglas que ya hayan sido usadas. O sea, cuando una regla ya la has usado, intenta no usarla de nuevo.
Si no tienes otra más y el conjunto conflicto solo te queda ella, pues adelante, pero si no, intenta quitarla. Después, de lo que te queda, lo ordenas en términos de qué working memory element fue usado más recientemente. O sea, usa este criterio de aquí. ¿Vale? Luego el tercer criterio era ordenar las reglas por luego sí te siguen quedando. Esto es, vamos a ver, esto es para reducir el conjunto de conflicto. Reglas que se pueden aplicar. Vamos a ver, si ya han sido usadas las quitas. Vale, me siguen quedando varias. Pues entonces las ordenas en términos de el working memory más reciente. Que te siguen quedando varias reglas, entonces ordenas por número de condiciones y aplicas primero las que tengan más condiciones, o sea que aplica la especificidad. Y si aún te quedara más de una regla, oye, pues al azar, como sea. ¿Vale? En OPS 5 pues eligieron estos criterios. ¿Que estos criterios no te sirven tal? Pues los puedes alterar. Creo recordar que eran alterables. OPS 5, por cierto, era un sistema que funcionó sobre unas máquinas muy curiosas, pero eso era hace 35 años, más o menos. Yo llegué a ver y a trabajar levemente en una. Había una compañía, entonces, una de las primeras en Silicon Valley, que se llamaba Xerox, que sigue existiendo, y no sé a ver si la habéis oído mencionar o tal, pero fabrica impresoras ahora, básicamente. Pero en aquel tiempo era una lástima porque fue quizá la compañía más innovadora en inteligencia artificial. Creó, entre otras cosas, los sistemas de ventanas. Todo era consola y tal. El primer sistema de ventanas corría, lo inventaron en Xerox y corrió sobre unas máquinas que se llaman la Xerox 1186, que me gustaría enormemente. Recuerdo que tuvimos aquí una en préstamo un poquito, unos meses, y luego desapareció. Me encantaría tener una para el museo, porque son una joya de museo. Era lo que se llamaban máquinas Lisp y estaban hechas con un procesador específico para hacer correr Lisp. Tenían un monitor enorme y un sistema de ventanas, que para aquel entonces aquello era revolucionario, y tenían una implementación de Lisp y de OPS 5 incluida dentro. Entonces, la única vez en mi vida que yo le he tocado. Queda hay alguna 1186 por ahí en el... ¿La tienen? Sí, ya digo, si tuviera alguna para el museo me encantaría. Bueno, a ver, entonces, ¿tan viejo es esto? Bueno, sí es viejo, pero ya os digo, todo esto ha pasado ahora y está... Y por cierto, ahora las implementaciones actuales se usan básicamente en la web semántica. ¿Os han contado en algún momento qué es XML? No. Sí, ¿no? Bueno, pues bien, no me da tiempo a tal, pero hay XML es la implementación universal para el tratamiento de la información y para la codificación de la información en forma de entidades, atributos y valores de una forma que la información se autodescriba. Y luego, para razonar sobre esa información, hay un lenguaje particular que se llama RDF, en que se expresan en forma proposicional restricciones que deben cumplir las entidades de información almacenadas en XML. Entonces, RDF hereda muchísimo de estas cosas. Si algún día lo veis o trabajáis con ello, recordad esto. Luego, ¿qué problema tenían los sistemas de producción? Bueno, esto es una cuestión de eficiencia. Cuando el número de reglas y hechos, la working memory, aumentaba desmesuradamente, era muy lento comprobar el lado izquierdo de cada regla respecto a toda la working memory. Recordad que aquí, que hemos tenido que hacer en probar esto respecto a los 3. Pero si en vez de 3 hubieran sido 3000, y fijaros que luego en vez de 2 reglas tuviéramos 30 o 40 reglas, cada una con condiciones. Hay que comprobar cada condición respecto a todos los elementos de la working memory element. Y esto era muy lento. Pero a alguien se le ocurrió lo siguiente: hombre, en realidad tú tienes la working memory y compruebas todo eso. Y luego, aquí, en las conclusiones de la regla, ¿cuántas reglas has aplicado? Has aplicado una regla. Y al aplicar esa regla, has quitado o añadido algún elemento a la working memory. Quitado, añadido o modificado algún elemento a la working memory. Bien, las reglas en las que no intervenga ese elemento, si acertaban, acertaban. Y si no acertaban, no acertaban. Pero no tienen nada que ver con él. O sea, si yo ahora, por ejemplo, el asunto es, si esta regla de aquí acertaba con este elemento y yo he modificado este otro, la regla seguirá acertando igual, o fallando, ¿vale? Lo que hiciera lo seguirá haciendo. Entonces la idea es, ¿por qué no tenemos una traza o una especie de estructura de datos que nos diga
qué elementos de la working memory son relevantes para cada regla. Cuando cambia un elemento de la working memory, miro las reglas que lo tienen como premisa, porque son ellas las que podrían haber pasado de no activarse a activarse. Las demás, si no podían activarse, no podrán, y si podían, podrán. ¿Entendéis la idea, no? Si yo toco una cosa que está en la premisa de ciertas reglas, son ellas y solo ellas las que posiblemente puedan cambiar de estado. Bueno, pues esta es la idea del algoritmo RETE. O sea, como solo unos pocos elementos de la working memory, a lo mejor uno o dos, cambian en cada ciclo y muchas reglas comparten condiciones, vamos a hacer unas estructuras de datos complicadas para poder manejar esto. No espero que entendáis el algoritmo RETE y se sale del alcance del curso. Simplemente voy a dar una especie de idea general para que veáis un poco cómo podría funcionar esto en la implementación, aunque ya digo, difícilmente vais a tener que implementar nada así, porque está ya implementado, pero por dar una idea. ¿Qué? Sí, básicamente un PS5 no. Tampoco tenéis que tener detalle exactamente de qué reglas aplicaba y en qué orden. Era un ejemplo, básicamente, de cómo se pueden aplicar esos criterios. Bueno, el algoritmo RETE, con el algoritmo RETE se van a construir dos redes. Una red alfa, que está formada por nodos que se llaman las alpha memories, uno por cada condición. O sea, cuando tú tienes condiciones de estas, las reglas, coges condiciones de las reglas, vale, pues esta condición, vale, esta condición es un nodo, esta condición es un nodo, esta condición es un nodo. Aquí tendrías 4 nodos. ¿Por qué? Porque tienes 4 condiciones diferentes. Pero en sistemas grandes es muy posible que una condición aparezca en varias reglas. En ese caso solo tienes un nodo alfa para esa condición. ¿Vale? Repito, cada condición distinta que aparezca en cualquier número de reglas, le creas un nodo alfa, independientemente de en qué regla está. Cada uno de esos nodos contiene los hechos de la working memory que satisfacen ahora esa condición. O sea, tú ves esa condición y antes de empezar te paseas por toda la working memory. Es decir, vale, esa condición la satisface el hecho este, el hecho este, el hecho este, el hecho este. Les pongo un puntero y me los guardo. En el nodo alfa me guardo un puntero a todos esos hechos. La red beta está formada por nodos llamados beta memories y se organizan en niveles, que son conjunciones, o sea, ANDs lógicos, de un nodo AM y de un nodo BM de nivel anterior. O sea, eso es cuando un nodo alfa representa una condición, otro nodo alfa representa otra condición. Con ellos dos se puede crear un nodo beta que representa las dos condiciones simultáneamente. Que te viene otra tercera condición. Con ella y este nodo beta creas otro nodo beta que significa las tres condiciones simultáneamente. Y así sucesivamente. De modo que los nodos beta representan conjunciones. ¿Por qué es interesante tener nodos beta? Porque recordar que en la cabecera de las reglas lo que tenemos son conjunciones de cosas. Debe cumplirse esto y no cumplirse esto y no cumplirse aquello, etcétera. Así que al final un nodo beta te va a representar las premisas de una regla. A ver, aquellos BM que representan el encaje con todas las condiciones de una regla se les llama nodos de regla, claro. Y ahora nos venimos aquí. Representación, por ejemplo, tenemos una representación con estos hechos, V1, V2, V3 hasta V8 hasta V9. Tenemos una regla P1, ¿vale? Find stack on two blocks that are to the left of the red block. Entonces, esto instancia con cualquier X que esté sobre cualquier y cualquier Y que esté a la izquierda de un Z y que ese Z tenga color rojo. ¿Vale? Esto es una pila de dos bloques que estén a la izquierda de un bloque rojo. Pues eso, que haya una pila de dos bloques, o sea, que X esté sobre Y, que el bloque de abajo esté a la izquierda de un tercer bloque Z y que ese bloque Z sea rojo. Entonces, esta condición X on Y aparecería en un nodo alfa. A ver un momentito que... ¿dónde estamos? Allí. Nodo alfa para la condición 1, este de aquí. Aquí tendríamos un nodo alfa para la condición 2. Y luego aquí habría este de aquí, ¿vale? Que sería, esto sería un nodo beta con el inicio de la memoria y la condición 1. Y te da esto. Esto sería el inicio de memoria, todo lo que tienes en la condición 1 y además la condición 2. Todo lo que tienes aquí, la condición 3. Todo lo que tienes aquí, ¿vale? O sea, todas las posibles ANDs, los circulitos estos, representan ANDs lógicos de proposiciones.
o de elementos de la working memory que cumplen. Y te dan otro, y te dan otro, y te dan otro. Y alguno de estos al final puede ser un nodo de regla. Y ahora lo que aquí, ¿vale? Es con una regla de este estilo, ¿vale? C1 es esa condición, C2 es esa y C3 es esa condición, te apuntas todos los elementos de la working memory que están cumpliendo eso en ese momento. Te los apuntas aquí, te los apuntas aquí, te los apuntas aquí. La idea, básicamente, ya os digo un poco por encima, una posible implementación de la red alfa es en forma de árbol. Tienes el top node, entonces si este atributo está on, entonces se cumple C1. Si este atributo tiene este valor, se cumple esto. Si este tal, y así sucesivamente todos los que tienes. Y la idea es que cuando cambias alguno de estos, automáticamente propagas el cambio, porque, por ejemplo, deja de cumplirse y entonces esto se suelta. Y entonces esto de aquí dice que ya no se cumple el nodo de regla y entonces se suelta de aquí. Y al revés, cuando añades uno, se crea un nuevo nodo beta con los nodos beta anteriores. Si llegas a un nodo de regla, lo marcas aquí. Y entonces cuando cambias uno, automáticamente solo tienes que mirar las reglas en que ha cambiado esa condición y además las demás se siguen cumpliendo, con lo cual el nodo beta sigue estando activado. La idea era moverse muy poquito, era una estructura bastante complicada de punteros en forma de árboles y tal. No os la voy a detallar, ya digo, con tal. Si alguien tiene interés, esto es una tesis del año 80 y pico, en que detallaba efectivamente el algoritmo RETE, fue muy famosa, muy citada, y después se incorporó eso a la mayoría de los sistemas de hechos y reglas que hoy están funcionando. Entonces, ya digo, con que solo tengáis una idea aproximada, tengo bastante. Y ahora, cada vez que la working memory se altera por adición, borrado o modificación de un nodo, el algoritmo propaga esa modificación y encuentra las reglas que han pasado a poder aplicarse. Porque tú tienes un nuevo nodo beta con un AND y resulta que ese AND completa todas las premisas de la regla. Entonces, automáticamente, esa regla es aplicable. Las que han dejado de poder hacerlo, lo mismo. Un cierto nodo beta se destruye porque ya no, alguna de las condiciones que lo cumplían ya no se cumple. Entonces, también todos los que aparezcan, las reglas dejan de aplicarse. Después de este cambio, el nuevo estado se guarda y tras el siguiente cambio, la mayoría de los resultados permanecen invariables y la mayoría de las reglas continúan en el mismo estado y no tienen que ser comprobadas. Entonces, esto hace a RETE especialmente eficaz ante sistemas donde solo unos pocos hechos cambien tras aplicar cada regla, que es lo normal. O sea, tú tienes muchas premisas y al final normalmente solo te queda una conclusión y lo que cambias es muy poco. Los nodos se comparten entre reglas, o sea, cada condición que aparece en muchas reglas aparece una sola vez, de modo que si se cumple o se deja de cumplir, el hecho de que se cumpla o se deja de cumplir se propaga inmediatamente, y la instanciación y por tanto el cambio de condición solo se hace una vez independientemente de a cuántas reglas afecte. Además, si no se permite la adición o eliminación de reglas, solamente de hechos, las AM y BMs pueden precalcularse. Y de hecho pueden dejarse todos estos árboles precalculados en memoria al principio. Con lo cual la aplicación pues es relativamente rápida. Bueno, pues nada más de aquí. ¿Vale? Y si no hay ninguna pregunta, pasamos a la sección 3. ¿Qué hemos visto hasta ahora? La representación y razonamiento con cálculo proposicional, con cálculo de predicados, con hechos y reglas y con sistemas de producción. En estos casos, siempre trabajábamos con un conocimiento preciso. Poníamos una proposición determinada y se cumplía o no se cumplía. De hecho, la condición de que el módulo del año, el número del año, módulo 4, o es 0 o no es 0. Y el módulo 400 o es 0 o no es 0, pero no puede ser un poco 0. ¿Vale? Aquí, ¿qué ocurre? Que esto no nos va a servir para razonar en el mundo real normalmente, porque desgraciadamente estamos afectados de imprecisión en casi todo lo que hacemos, decimos, pensamos o cambiamos. De tal forma que va a ser necesario conocimiento impreciso y esto hay que manejarlo de alguna forma. Y hay 3 maneras de manejarlo, que son los modelos empíricos, los modelos probabilistas y los modelos posibilistas. Primero, antes de empezar con ningún modelo, 3.1. ¿Por qué es necesario manejar el conocimiento impreciso? Imaginad... ¿Qué?
No, no, bueno, con datos fraccionarios o con, dice vuestro compañero que si podían obtenerse los datos enteros. No, pero es que con datos fraccionarios o tal también te podrías hacer un sistema preciso. Por ejemplo, podrías decir, si la temperatura está entre 15 y 18 grados, tal. Si está entre 18,1 y 22, no sé qué. ¿Vale? O sea, sí podrías cuantizar las cosas con la finura que tú quieras, aunque las variables sean continuas, para llegar a tener hechos y reglas precisos. No se trata de esto. Se trata de algo más complicado. Imaginamos un sistema de hechos y reglas para diagnosticar averías de coche. Y tiene una regla como esta. Si el motor no arranca y las luces no se encienden, entonces el problema está en la batería o en los cables. Ya os he dicho que no era bueno poner ORs en las conclusiones. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es que puede estar en la batería o pueden estar en los cables el problema. ¿De acuerdo? Pese a lo que pueda parecer, esto no es una implicación formal. O sea, no es de se cumplen las premisas, entonces necesariamente se cumple la conclusión. Porque incluso aunque tenemos dos conclusiones posibles, lo cual ya es malo, también podría haber ocurrido que ha fallado el motor de arranque y también se han fundido todas las bombillas del coche a la vez. Bien raro es eso, ¿no? Pues es extremadamente improbable, pero no es imposible. Por tanto, no es una implicación formal. Cuando demuestras un teorema en matemáticas, no puedes decir se cumple para todo X, pero bueno, a lo mejor nos queda algún número rarito por ahí que eso no puede ser, ¿vale? Entonces, como implicación formal no vale. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que en realidad la regla que deberías escribir es esta. Si hay un problema en la batería o hay un problema en los cables, entonces las luces no se encenderán y el motor no arrancará. Y eso sí que es absolutamente cierto. Si la batería no va, olvídate, no vas a arrancar el motor ni vas a encender las luces. Si hay un problema en los cables de la batería, no le llegará corriente a nada y tampoco, ni se encenderán las luces ni el motor arrancará. De modo que efectivamente esta regla sí que es una implicación formal correcta. Siempre que ocurre A, indefectiblemente ocurren B y C. Y además tiene un AND aquí, no un OR, con lo cual el problema no da ninguno. Es algo así como si esto lo separásemos en dos reglas. Si hay un problema en la batería o en los cables, las luces no se encenderán, y si hay un problema en la batería o en los cables, el motor no arrancará. Las dos son ciertas, absolutamente, son ciertas, son correctas y representan una implicación lógica. Pero, ¿qué les pasa? Que son absolutamente inútiles. ¿Por qué? Sí, ya sé que si pasa esto, tal, pero yo no quiero saber qué es lo que pasa si pasa esto, quiero saber qué pasa. De verdad. ¿Vale? La razón es que, ¿por qué esto es inútil? Porque va de las causas que son desconocidas cuando diagnosticamos y que es precisamente el objetivo de emplear un sistema de estos, es decir, averiguar la causa de lo que está pasando. Van desde las causas a las consecuencias, pero es que las consecuencias ya las conozco. Ya sé que mi motor no se arranca, por eso lo traigo al taller. ¿Entendéis la idea, no? Entonces, ¿qué problema tenemos aquí? Bueno, pues hay varias soluciones a esto. Una solución, la solución normal es admitir el uso de reglas como la primera, ¿vale? Voy a aceptar esta regla, aunque no sea una implicación formal estricta, ¿vale? Pero aceptando que esa implicación no es una implicación necesaria, sino que simplemente es posible o probable. Si el motor no arranca y las luces no se encienden, entonces el problema probablemente es la batería, o bien, con menor seguridad, el problema son los cables. ¿Vale? Y aún le podrías añadir otra tercera, y con menor seguridad, el problema es que todas las luces se han fundido y que el motor de arranque no va, ¿vale? Pero eso ya tendría una probabilidad pues realmente pequeñita. Entonces el objetivo de la siguiente parte del tema es dar algún tipo de formalismo y métodos lo más fundamentados posibles precisamente para manejar expresiones como estas, como probablemente, con menor seguridad, y gestionar la imprecisión en el lenguaje. O sea, primero tenemos una imprecisión del conocimiento, estos son imprecisiones del conocimiento. O sea, no conozco todo lo que debería conocer para poder saber cuál de las tal. Y luego, además de eso, hay imprecisiones en el lenguaje. Cuando tú dices hay poco riesgo, ¿poco qué es para ti? ¿Qué significa poco? ¿Vale? O es bastante grande. Depende del criterio de grande que tenga cada uno, no sé. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Pues hay tres posibilidades para manejar esta imprecisión así, que son los modelos empíricos, los modelos probabilistas y los modelos posibilistas. ¿Vale? ¿Veis la idea de esto? Manejar hechos y reglas que vayan de las consecuencias a las causas, ¿vale? Consecuencias que vayan a las causas, que es lo interesante, pero no con absoluta seguridad,
Y de hecho, ese es el tipo de razonamiento que nos vemos obligados a hacer casi cada día y en cualquier cosa. ¿Vale? Cuando decís, vale, si pone un problema de hechos y reglas y me lo estudio, entonces aprobaré. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre? Que hay una indeterminación en el hecho de que el problema que salga en el examen sea de esto o sea de otra cosa. Os lo aviso para que no juguéis a la lotería, no funciona. Intento ser suficientemente variado. Luego, vamos a ver. Primero, entonces vamos a ver modelos empíricos, modelos probabilistas y modelos posibilistas. Primero, modelos empíricos, que suponen los primeros que se llaman empíricos porque no tienen ninguna base de fundamentación teórica. Simplemente los hicieron, los probaron, vieron que funcionaban y bueno, pues la cosa tiró para adelante y se mantuvo varios años. También es verdad que los modelos probabilistas y tal, ahora los veréis, luego los veremos en la siguiente clase, pues no son nada sencillos y tienen varios problemas de implementación. Entonces, los modelos empíricos, mal que bien, se siguen manejando en bastantes cosas. El primero, el más importante, el más interesante, Mycin. Mycin era un sistema para recomendación de terapia antibiótica. Lo propusieron Buchanan y Shortlife. Buchanan era médico, creo recordar, Shortlife era profesor en ciencias de la computación, o al revés. A ver. Sí, creo que, no me acuerdo ahora quién era cada uno, pero bueno, el caso es que se juntaron para hacer este tipo de cosas. Era un sistema de hechos y reglas con unas 600 reglas, una barbaridad, ¿eh? No llegó a usarse nunca en la práctica por problemas legales y tuvo, sin embargo, una gran influencia en la investigación en sistemas expertos. La idea de esto era que ya por aquel tiempo, los años 80, se estaban dando cuenta de que debido fundamentalmente a los antibióticos de amplio espectro y a la introducción de antibióticos en la alimentación del ganado, la gente iba volviéndose cada vez más resistente, o sea, las bacterias iban volviéndose cada vez más resistentes a los antibióticos y los antibióticos funcionaban. ¿Qué ocurría? Que como no sabían muy bien qué infección era, muchas veces los médicos hacen esto, dan lo que llaman un antibiótico de amplio espectro, como penicilina o streptomicina o cosas así, que valen para un montón de bacterias. Entonces sí se carga la bacteria. Pero ¿qué pasa? Que las bacterias ya han ido mutando y al final ya son casi insensibles a estas cosas. Entonces hay que dar antibióticos muy localizados precisamente para la bacteria en cuestión a la que pueden atacar. Pero para eso es necesario saber qué bacteria es. Entonces Mycin era un sistema de recomendación de terapia antibiótica que, de acuerdo a todos los síntomas y tal que se observaban en el enfermo, recomendaba el mejor antibiótico para la infección que probablemente tenía. Entonces, ya digo, por problemas legales no se iba a aplicar, pero en investigación de sistemas expertos fue el gran sistema experto más documentado. También porque lo publicaron y lo documentaron mucho, incluso liberaron el motor de inferencia, que entonces en aquellos tiempos tampoco era muy común hacer software libre. Hoy día hay una barbaridad de software libre para hacer casi todo, pero en aquellos momentos era software muy propietario, casi todo. Y el hecho de que alguien liberase el código, pues era una novedad. Un diagnóstico médico, ¿por qué se pueden usar? Y se siguen usando los sistemas expertos para diagnóstico médico en muchos casos. Un diagnóstico médico es casi siempre incierto, en el sentido de que está afectado por la posibilidad de error. Porque los hechos en que se apoya, es decir, las pruebas diagnósticas, tienen también su cierto margen de error. En Mycin, ¿cómo se representa? La incertidumbre en un hecho se representa con un valor en el rango -1, 1, que se llama el factor de certeza. Por favor, no confundáis el factor de certeza con la probabilidad o con la posibilidad. No es una probabilidad. Luego, en el siguiente punto, que será en la próxima clase, veremos sistemas basados en probabilidad. Y ahí sí que hablaré de probabilidad correcta, en el sentido de que cumple los axiomas de la probabilidad, etcétera. Esto no. Y luego en el tercer punto hablaré de posibilidad. Tampoco es una probabilidad en sistemas difusos. ¿Vale? Entonces, que no, probabilidad solo es cuando toca hablar de probabilidad. Aquí se llama factor de certeza. Entonces, las acciones, bueno, entonces, las acciones de una regla son de la forma atributo, objeto, valor y un factor de certeza, que se lee. El valor del atributo dado para el objeto 1 es valor 1 con una certeza CF, que está entre -1 y 1. Cuando le pones CF igual a 1, significa que el atributo S tiene valor 1 con toda seguridad. Cuando le pones CF -1, significa que el atributo no tiene ese valor con toda seguridad. Aquí no emplean la conectiva NOT.
emplean un valor de certeza de -1, que es el equivalente al not. Y el valor de certeza de 0 significa total desconocimiento y por tanto no debería usarse. Porque no tiene sentido poner una proposición en la que es que mañana tiempo mañana nublado con factor de confianza 0. O sea, no tengo ninguna confianza en que esté nublado, ni tampoco en que esté soleado, ni tampoco en nada. Entonces no pongas esa premisa. Eso no tiene sentido. ¿Vale? Tienes que poner premisas con valor positivo o negativo para el factor CF. Ejemplos. Ident, organism tos, Klebsiella 0,25. Esto quiere decir que hay cierta evidencia favorable a que la identidad del organismo que estamos analizando, una bacteria y tal, sea pues, un tipo de bacteria que se llama Klebsiella. La sensibilidad del organismo 2 a la penicilina es -1. Por ejemplo, el organismo que estamos analizando sabemos que no es sensible a la penicilina, o sea que el tratarlo con penicilina no lo va a matar. Y lo sabemos seguro. Entonces no ponemos not sensible organism 2 penicilina 1, sino que ponemos el -1 en lugar del not. ¿Vale? Las reglas son de la forma: objeto 1, atributo 1 igual a valor y objeto atributo 1 igual a valor y todos los que quieras. Entonces objeto atributo igual a valor con un cierto valor de certeza G. Siempre las reglas son así en Mysin. El factor de certeza se indica solamente para la conclusión, pero cuando vas a usar, cada una de estas premisas tiene un factor de certeza también. En la regla no se pone el factor de certeza de las premisas, porque las premisas irán adquiriendo valor de certeza o bien inicialmente o bien porque las vayas deduciendo. De modo que cuando tú introduces un hecho en la base de hechos, tienes que ponerle un factor de certeza. Ese hecho lo vas a usar en reglas y ahí vamos a ver cómo se usa el factor de certeza. Y eso lo combinarás con el valor de certeza de la conclusión. Ojo, los valores de certeza que van aquí son valores de certeza para hechos. El valor de certeza de la regla, aunque también se mide en -1, 1, el significado es ligeramente diferente. En un hecho, el valor de certeza significa lo confiado que eres en que sea verdad o en que sea mentira. En una regla, el valor de certeza de la regla es lo confiado que tú estás en que si todo aquello fuera absolutamente cierto, esto también lo sería. ¿De acuerdo? Esto de aquí, en regla, indica tu confianza en que si todas las premisas fueran ciertas con CF, la conclusión, ¿qué CF tendría? En una implicación formal y absoluta, si estás absolutamente seguro de que si se da todo esto, el resultado se va a dar, entonces ahí pones una G de 1. ¿Vale? ¿Quiere decir siempre que deducirás eso con certitud de 1? No, porque a lo mejor alguna de las premisas tiene certitud dudosa. ¿Vale? Pero en caso de que todas fueran ciertas, ¿con qué CF lo deducirías? Aquí, por cierto, en una regla como esta, ¿qué CF habría de darle a esto? Pues 0,90 y pico, 0,99, porque el otro 1% o menos sería que se hubieran fundido todas las luces y el motor de arranque a la vez. ¿Vale? Una regla real de Mysin era de esta forma. Empezaba con rule y un número de regla y después ponía premise en action. Esto es como el if y el then. ¿Vale? Premise es el equivalente a if y action es el equivalente a then. End, se cumple esto y esto y esto, ya digo, sin CF. Action, conclude, esto de aquí con G de 0,7. La traducción de esto al castellano sería: si la infección es bacteremia primaria, CNTX,
¿vale? Es el contexto en el que lo estamos analizando. Y eso lo hacían para tomar una muestra determinada. O sea, tomaban una muestra de un paciente y a esa muestra le hacían pruebas. Lo ponían en una placa de Petri, hacer crecer allí la bacteria y tal, la miraban al microscopio, hacían, yo qué sé, otras pruebas, análisis de sangre, no sé lo que fuera. Entonces, todo eso se llamaba el contexto de la prueba. Entonces, si en el mismo contexto la infección es bacteremia primaria, ¿vale? Y la toma del material cultivado, el site, es sterile sites, o sea, el material ese se ha tomado en un cultivo estéril, y el portal de entrada al organismo es el tracto gastrointestinal, o sea, ha entrado básicamente por la boca, entonces concluir que la identidad del organismo es bacteroides con certitud de 0,7. ¿Vale? Si se dieran todas estas cosas con toda seguridad, entonces podríamos concluir con 0,7 de certitud que la identidad sería bacteroides. ¿Qué quiere decir? Que aunque se cumplieran todas estas cosas absolutamente, sigues teniendo alguna posibilidad de que pudiera ser otra cosa. Si no, le habrías puesto un 1 aquí. Hay bastante evidencia de que la identidad del organismo sea bacteroides. Entonces, ¿cómo hacíamos la inferencia en Mycin? ¿Cómo deducen cosas una vez que has puesto? Ahora vas a... Claro, estas cosas las vas a llenar. ¿Cómo se llenan? A partir de datos que has obtenido, directamente tomándolo un cultivo, haciendo un experimento y escribiendo directamente en la consola del sistema el resultado que te ha dado, o bien han salido como conclusiones, vale, estos son hechos experimentales o conclusiones de otras reglas, o sea, han salido de un conclusiones de otras reglas. ¿Vale? Cuando dices conclude, aquí se supone que se añade a la working memory. Cuando concluyes algo, lo añades a la working memory y le pones el 0,7. Ah, entonces si le pones numerito. Sí, sí le pones numerito porque aunque aquí en la regla no esté, lo vas a usar. Y ahora digo cómo lo vas a usar. El motor de inferencia, que es el que decía qué regla toca aplicar, la aplicaba, sacaba nuevas conclusiones y tal, está muy documentado. ¿Por qué? Porque se separó de la base de hechos y se publicó como Mycin, Empty Mycin, una herramienta que era para construir sistemas expertos, no necesariamente en terapia antibiótica, sino en cualquier otra cosa, en cualquier otro dominio de conocimiento. Tú podías poner tus hechos y usar el sistema de razonamiento para tratar de deducir. Cualquier conjunto de hechos reglas se le den en el formato apropiado. Lo que hace es razonamiento hacia adelante, es decir, dispara reglas que estén en el conjunto conflicto y va añadiendo la conclusión a la base de hechos. O sea, ve, una regla de esta se puede aplicar, la aplica y esto de aquí, vale, a la working memory, como otro working memory element. Y va añadiendo y así sucesivamente va viendo qué reglas puede disparar cuando conforme va añadiendo y va tirando para adelante. Si se llega a una situación de conjunto conflicto vacío, cuando no puedo ninguna pregunta, entonces lo que se hace es lanzar una pregunta para confirmar o rechazar la condición. Entonces se busca entre todas las reglas, las que han acertado, ninguna, porque estamos en conjunto conflicto vacío. Las que casi han acertado, les faltaba una sola premisa. Y entonces se sacaba un mensaje por pantalla diciéndole al médico, ¿es cierto que se cumple esto o no? ¿O con qué certitud? Y el médico podía decir sí con cierta certitud, no con cierta certitud poniéndose la negativa o no lo sé. Si no lo sé, entonces se pasa a la siguiente regla a la que le faltaba una premisa y se pregunta por ella. Que no, se pasa a la siguiente y se pregunta por ella. ¿Vale? Usted hacía interacción con el usuario cuando le hacía falta. Los factores de, y ahora, ¿cómo vamos a propagar los factores de certeza? Se toma el mínimo de entre todas las condiciones y se multiplica por el CF de la acción. O sea, cuando tenías premisa 1, premisa la conclusión G, el factor de certeza es G multiplicado por el mínimo de todos estos. ¿Vale? ¿Entendéis por qué se toma el mínimo? Recordad que las premisas eran conjunciones unidas implícitamente por un AND. He dicho, se tienen que cumplir todas, ¿no? Si se tienen que cumplir varias cosas y a cada una de ellas le das una certeza, ¿qué certeza le darías a que se cumplan todas a la vez?
La más pequeña. Siempre la más pequeña. ¿Vale? Hay que ponerse en el caso más pesimista. Además, si se han de cumplir todas a la vez, es que se ha de cumplir esta también. Y si a esa le habías dado 0,2, pues que se cumplan todas no puede tener una certeza mayor de 0,2, no tiene sentido. ¿Veis la idea, no? Entonces, por eso se coge el mínimo. Y luego se multiplica por G. ¿Por qué multiplicación? Bueno, esto ya os he dicho, modelos empíricos. Probaron a hacerlo así y la cosa funcionaba. ¿Vale? Hombre, tiene su sentido, ¿vale? A ver, tiene su sentido que has de hacer algún cierto tipo de operación, ¿vale? Yo tengo que la certitud de todo esto en conjunto es el mínimo que digamos que es 0,3, por ejemplo. Y ahora, sabiendo que aun si fuese 1, aquí tendríamos una certeza de G, no de 1, teniendo 0,3, ¿cuánto vamos a tener? Pues G por 0,3. Parece razonable, pero estás multiplicando cosas que son muy elusivas. Lo de la certeza lo has puesto tú, y que eso sea lineal y se pueda multiplicar así, pues es un poco, ¿vale? Entonces el factor de certeza era multiplicar por el mínimo. Y ahora, ¿cómo calculamos el valor de certeza final? Hombre, el valor de certeza final pues es el que salga de la regla, ¿no? Pero problema. Podría ocurrir que una conclusión apareciese como lado derecho de varias reglas. Es decir, que se hubiera deducido por varios caminos. Cada uno de ellos tiene un factor de certitud diferente. Entonces, ¿cómo se combinan las certitudes cuando tú has deducido algo por dos caminos diferentes? Si CF es la certitud dada por una regla y CF la certitud dada por la otra, entonces la certitud que has de asignar al final a C es, si los dos son positivos, es CF1 más CF2 menos el producto. Si los dos son negativos es CF1 más CF2 más el producto, aunque el producto de estas dos cosas negativas resultará positivo. ¿Vale? Y en otro caso, si son una positiva y otra negativa, entonces CF1 más CF2 con su signo, cara una, ojo, con su signo, partido por 1 menos el mínimo valor absoluto de estas dos cosas. Esto también es empírico, o sea, es unas fórmulas que probaron porque funcionaban, bueno, son buenas por dos razones. Primero, tienen su cierto sentido común. A ver, CF1 y CF2, ambos positivos, ¿qué significan? Significa que por este camino has dicho que esto es razonablemente cierto, y por el otro camino has dicho que es un poco menos cierto. ¿Vale? Entonces, las certitudes, digamos que se añaden, se suman, porque lo tienes por dos caminos, pero no las sumas, sino que rebajas un poco las expectativas por el hecho de que una no es igual a la otra. También te pasa lo mismo con el negativo. El negativo está pensado para lo mismo. Algo que te dice que no se va a ocurrir y algo que te dice que tampoco va a ocurrir, pues entonces todavía va a ocurrir menos, pero rebajas un poco las expectativas al sumarle el producto. Y este de aquí es la rara. Esta viene de... ¿Cuándo se da eso? A ver, ¿cuándo se aplicaría la tercera regla? ¿Qué significa esto? No solo no sabes, no. Vamos todavía peor. Tienes dos vías de razonamiento, porque recordad que es que cuando ha llegado a una conclusión por dos reglas diferentes, y encima contradictorios. Uno te dice que es más o menos razonable que ocurra y otro que es más o menos razonable que no ocurra. ¿Y qué hago aquí? Pues esto es una cosa que deja, esta fórmula tiene la ventaja de que deja el valor de certitud final entre medio de los dos, entre CF1 y CF2, lo podéis probar que esto siempre se queda el valor resultante entre medio de los dos, y además de eso garantiza que el orden de aplicación es irrelevante. O sea, ¿qué pasa aquí? Que bueno, si cambiáis CF1 por CF2 esto da el mismo resultado, por supuesto. Pero además de eso, imaginemos que todavía tenemos una tercera regla con certitud CF3. ¿Qué se hace? El CF2 que habías obtenido de aquí, lo vuelves a combinar con CF3 de acuerdo a estas reglas. O sea, lo coges, es como si hubiera dos de nuevo y vuelves a aplicar. ¿Qué hay una cuarta? Pues el que te ha salido con lo que queda. Y resulta que con esta fórmula de aquí, con estas fórmulas, da igual el orden en que los apliques. Te va a salir siempre el mismo valor al final. Lo cual es curioso, o sea, están pensadas para eso. Entonces, por eso se pusieron, básicamente, por eso se pusieron estas fórmulas más que otras. Bueno, iba a empezar el ejemplo, pero
No quiero empezar hoy ya el ejemplo, porque es un ejemplo largo y no lo voy a terminar. Y además tengo prácticas a las 11:30 y casi que prefiero parar un poco porque no vamos mal de tiempo, ¿eh? De hecho, respecto al año pasado vamos creo que casi media hora. Entonces voy a parar aquí ya. Y nada, la siguiente clase la tenemos el viernes que viene. Tenéis que entregar la práctica 1 esta semana de acuerdo a las fechas que cada grupo os haya dado. Y el ejercicio creo que también estaba para el domingo. Y nada más. Y la semana que viene veremos MySyn, ¿vale? Acabaremos este ejemplo en unos 3/4 de hora más o menos se acaba, o media hora. Y luego empezaremos con modelos probabilistas. Vale, pues nada, ya está.